que ella dice y escribe de que está en un ala de pensamiento liberal o progresista, como se le llama ahora. Cuando vamos a su página de Facebook, vemos que en efecto es una persona que apoya a Alexandra Lúgaro y derecho tiene. Pero llevar ese pensamiento y ese apoyo a Alexandra Lúgaro para enfilar, interrumpir las contestaciones que el doctor está dando en un debate y darle interpretación a sus respuestas en su calidad de moderadora, pues me parece que no es la función. De hecho, cuando uno mira cómo el público reacciona a esas funciones, la critica también. Sí. Y la censura. Yo creo que el público en un debate tiene una impresión de un moderador que es eso, que es moderar, hacer preguntas, mantener un ambiente, ¿verdad?, cordial y de comunicación, pero no que se convierta en el juez y quien fustiga a uno de los deponentes. No sé si vieron las expresiones de Alexandra Lúgaro en ese debate. Es para los que no sepan, ¿verdad? Como yo, que no me enteré que había un debate anoche. Anoche hubo un debate. Sí. Y entonces en Mega TV. ¿Y quiénes estaban? Lúgaro, César y Dalmau. Correcto. Entonces, los demás no fueron. Ni no. Molina fue, ni Pierluisi, ni Charlie. ¿No dicen por qué? No. Yo no tengo conocimiento cuál fue la justificación que dieron para no estar. Ok. Desconozco, pero no fueron. O sea que estaba validado solamente por 3 de los aspirantes, y en ese debate, Alexandra Lúgaro, en uno de los turnos, ataca al canal, ataca a los auspiciadores. ¿Oh, sí? Y ataca a la Comay, que es uno de los programas de ese canal. No fue interrumpida, no se le dio contexto, simplemente hizo lo que hizo. Entonces, cuando tú pones en contraste el trabajo de Ada de cuestionar las respuestas de César en un tema de infraestructura, pero Alexandra se despachó con la cuchara grande, sí. Pues tú dices, aquí hay demasiado bias, o sea, está demasiado parcializado. Él cogió los bártulos y dice, pues yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Sí, ella se despachó, o sea, hablando de Lúgaro, ella se comunicó lo que quería de manera muy cómoda, sin ningún tipo de problema. Claro. Y luego continuó con su exposición y nadie dijo nada. Correcto. Quien tenía que cuestionar al doctor César y a los demás candidatos es el pueblo. El debate se hace para los electores, no para el moderador. Ese debate era para Ada Torres Toro, no para el pueblo. Quien tiene que juzgar si las respuestas son correctas o no, me satisfacen o no, es el electorado. Para eso es el debate. Los candidatos exponen y tú adjudicas si es bueno, si me gustó o no me gustó, si tienes razón o no tienes razón. Pero no es trabajo del moderador. Y ella estaba allí haciendo el trabajo del pueblo de Puerto Rico. Se abrogó eso en lo que hizo. A mí me parece muy valiente de parte, y me sorprendió, fíjate, que una buena cantidad de gente en las redes sociales defiende al doctor César Vázquez. Claro. Yo pensé que iba a ser contrario. Y la verdad me parece muy valiente de parte del doctor César Vázquez que se defienda de la prensa, porque regularmente el político le busca la vuelta, tú sabes, para no calentarse con la prensa. Yo creo que está bien. ¿En qué momento es que él se va? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Recuerda? Era una pregunta de infraestructura. Ajá. Él da una respuesta. Era la segunda vez que Ada lo interrumpía en esa. Y empieza a cuestionarlo. Y la línea era más o menos, doctor, pero lo que usted está proponiendo no es diferente a los demás candidatos. Más o menos esa era la línea en la que ella llevaba. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia usted? Creo que más o menos la retórica de ella iba por eso. Pero esa no es la función de ella. ¿Ok? Y César dice, esta es la segunda vez que me interrumpes la contestación y que le das una interpretación a las respuestas que yo estoy dando. En efecto, ella le estaba dando su interpretación a las respuestas y no le corresponde como moderadora. Sí, o sea, haciendo ver muy claramente que ella estaba, ¿verdad?, tratando de que luciera mal, de que luciera mal. De darle su color. Correcto, porque no le hizo eso a Alexandra. Si tú me dices a mí, lo hice con... Doctor, es que yo lo estoy haciendo con los 3 esta noche. Ah, bueno, pero no estás cuestionando a Dalmau y no estás cuestionando a Alexandra en sus respuestas. Solamente me estás cuestionando a mí. Y esta es la segunda vez, así que el doctor no esperó que llegara la tercera, que obviamente era lo que yo estoy seguro iba a pasar. Cogió los bártulos y se fue. Sí. Y le dijo también que estaba evadiendo preguntas. Correcto. Sí. Wow. En nada tiene que ver con faltarle respeto. Yo creo que si vamos a hablar de eso, en todo caso fue de ella hacia él. Si fuésemos a hablar de eso,
Él en ningún momento hizo ningún comentario peyorativo contra ella, que él degradara a Ada Torres Toro bajo ningún concepto. Simplemente le dijo, me estás interrumpiendo y tú le estás dando una interpretación a mis contestaciones. That's it, eso fue todo. Esa era la línea, cogió los bártulos y se fue. Pero entonces luego... Muy bien, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Claro, ahora luego del debate, y cito a Ada Torres Toro en sus redes sociales, dice, pues misión cumplida. Los candidatos y las candidatas están para contestar preguntas y yo estoy para asegurarme que las contesten. No sé si le molestaron las preguntas o el hecho que se las hizo una mujer. En cualquier caso, caso cerrado. Él estaba contestando las preguntas, ella le estaba dando una interpretación a las contestaciones. Son dos cosas bien diferentes. Pero ¿de dónde, son dos cosas bien distintas. ¿De dónde sale? Todavía yo no entiendo de dónde es que sale la acusación hacia César en contra de las mujeres, que César está en contra de las mujeres. ¿De dónde sale? Sí, es un complejo inexplicable. Si en ningún momento él ha hecho una expresión, ni siquiera que se haya malinterpretado. Digo, de lo que yo he visto en los debates. A estas alturas, sí, o sea, yo no puedo increpar o diferir porque soy hombre, porque me voy a buscar un problema. Exactamente. Me voy a buscar un problema aunque no tenga ningún sentido. Correcto. Y eso empieza a causar, yo no sé si cuántos hombres estén conmigo, ¿verdad? Pero yo empiezo a preocuparme. Claro. ¿Sabes? Claro. Es mejor que uno como hombre se quede callado por ser hombre. Eso es lo que se pretende, fíjate. Precisamente eso es lo que se pretende. ¿Sabes? Hombre, cualquier opinión que tú des contraria a la línea oficial de la mujer que esté hablando, no te atrevas. Es misoginia, tú sabes, es porque Sí. tú odias a las mujeres. Sí. Pero eso no se le ha hecho porque hay más candidatos varones, hay 4 más, ¿no? 4 con César. Sí, Sí. sí. No, 5 y Lugaro 6. Correcto. Hay una sola chica que es Lugaro. Por eso son 5. Ujú. A los demás se le está cuestionando lo mismo. No, ella no estaba cuestionando a los demás. Okay. Bueno, y acto seguido, luego de esa declaración, después del debate en las redes sociales de Ada Torres Toro, Pedro Julio Serrano dice, en medio de una emergencia nacional de violencia de género, el misógino de César Vázquez acaba de hacer un ataque machista insólito a la periodista y moderadora Ada Torres Toro en el debate de infraestructura, mandándola a callar. O sea, un ataque machista insólito. Eso de Pedro Julio, yo no sé dónde se lo saca. Tú vas al video, él no mandó a callar a Ada Torres Toro. No. Él simplemente le dijo, estás interpretando mis contestaciones, le estás dando tu interpretación y me parece que no es tu función aquí. A lo que ella le contesta, yo sí puedo cuestionar, este es mi trabajo aquí y puedo cuestionar a cualquiera. Así que él nunca la mandó a callar. Nunca la mandó a callar. Eso es algo que Pedro Julio reseña y para el que no vio el debate piensa que el doctor César en efecto la mandó a callar. Nunca la mandó a callar, nunca. Fíjate que un poco antes del debate, Ada Torres Toro dice en sus redes sociales, y oigan esto bien interesante, dice, porque siempre es culpa nuestra y nunca de ellos en relación a los hombres. O sea, ella dice, en un meme, dice, cierra las piernas. Ese es el comentario más veces escrito en una publicación periodística sobre las cifras de aborto. Ni una sola vez aparece, guarda el pene. Bueno, quien queda embarazada es ella. Quien toma la decisión si se acuesta o no es ella. O sea, el poder que tiene la mujer en ese sentido es total y es absoluto. Es total y es absoluto. Con excepción cuando un hombre va a llegar a un encuentro por la fuerza. Pero de lo contrario, es un acto voluntario. Ese comentario va a los efectos de sé más precavida, piensa bien con quién tú tienes intimidad sexual, porque te puedes embarazar. A mí me parece que los padres, y volvemos a lo mismo a lo que han enseñado las madres durante años, le han enseñado a sus hijos, y siempre el énfasis de mamá sobre un hijo varón es, no vayas a embarazar a una, y a una temprana edad tener una responsabilidad de haber traído un hijo al mundo. A mí me lo dijeron miles de veces. Esa es la constante. Y a mi hermano se lo dijeron miles de veces. Sí. Entonces, es volver a decir, es volver a recalcar, Fernán, las madres puertorriqueñas crían mal, no saben criar varones. Y volvemos a lo mismo, es un insulto a la mujer. Porque hay que traer algo nuevo para enseñar, porque
tenemos este problema. Yo creo que ese comentario insulta a las madres, insulta a las abuelas también. Porque quienes crían mucho y están en ese proceso son las mamás y hacen muy bien su trabajo. Pero ese es el enfoque que se le da. Por eso es que el Estado quiere tomar la educación, porque parten de la premisa que en los hogares se cría y se enseña mal. Y a mí, mi mamá en eso me lo enfatizó demasiadas veces. Y la primera persona que me habló a mí de un condón fue mi mamá. Y yo era adolescente. ¿Para qué era? ¿Cómo se usaba? Sabía que existía esa opción y me enseñaba. Trata de nunca usar uno porque o te puedes enfermar con una enfermedad venérea o puedes embarazar a una muchachita y tronchar tus planes en la vida, porque a la vez que embaraces a una muchachita, ese muchacho tiene que venir al mundo. Siempre pro vida, mi mamá. Y yo creo que la mayoría de las madres puertorriqueñas enseñan precisamente eso. Eso es así. ¿Y dónde estaríamos nosotros si nuestras madres lo hubiesen hecho mal? No tendríamos una sociedad que tenemos ahora, que ha dado dolores de cabeza en ciertas áreas, pero también hay muchos éxitos. Claro. Hay muchas cosas buenas ocurriendo, somos buenos representantes y no me compro la idea de que las madres no educan bien. No me la puedo comprar. Exacto. No me la puedo comprar cuando uno tiene desvelos, cuando uno está... Bueno, yo venía a las 5 y pico de la mañana hablando con mi hijo, que allá es otra hora, pero todos los días ese es mi horario de llamarlo, todos los días, aunque no lo tenga al lado, pero yo necesito saber dónde él está, qué él hace, ya saliste, ya entraste, o sea... ¿Sí? No me la puedo comprar esa. Me preocupa mucho los efectos que pueda tener en un futuro en esta sociedad, en nuestra sociedad. Esa retórica de si eres hombre, ten cuidado con lo que dices, cállate. Sí. Si vas a opinar diferente a una mujer, no lo hagas. Te vas a buscar un problema. Correcto. Eso está feo. Correcto. Peligroso. Y el reclamo es de igualdad. Exacto. Y si es igualdad, en eso tiene que haber igualdad. Claro. Tú te expresas, expones tus ideas, pero yo me expreso y expongo las mías. Claro. ¿En eso hay igualdad o es igualdad en una sola dirección? ¿Sabes? No puede ser. Tú estás reclamando una igualdad, que yo creo que la tenemos hace tiempo, pero si la estás reclamando no puede ser igualdad en una sola dirección. Hombres, cállense, porque cualquier cosa puede ser usada en su contra. O sea, no puede ser. No puede ser. Eso es bien serio, ¿saben? Claro porque que vamos sí. a estar viviendo el 3 de noviembre. Lo que ya estamos viviendo a nivel histórico es muy serio, preocupante, alarmante. Entonces, uno hasta cierto modo dice hasta qué punto uno está seguro, aunque sea de hacer una expresión. Hay algún grupo que todavía se mantiene. Esto es una agenda de un cambio social que se hace desde la plataforma política. Yo espero que todo el mundo lo siga internalizando. Esto no es una lucha solamente del derecho de 2 o 3. Esto es un cambio social completo utilizado desde la plataforma política. Así que cuando dicen no hablen de política, pero si todo tiene que ver con ella, y todos los cambios que se quieren seguir implantando es a través de ella. Así que en este sentido, pues nosotros seguimos en la dirección contraria, abriéndole los ojos a este país y exponiendo lo que también el país tiene que entender. Yo le decía a una oyente ayer que me atacó porque no le gustó en la línea de Nueva Vida de que haya clases presenciales. Me atacó fuerte. Y yo le recalcaba a ella que la audiencia de 97.7 Nueva Vida es tan inteligente que lo único que yo puedo hacer es traerles información y exponer puntos de vista. La gente, porque es inteligente y tiene criterio propio, los oyentes, toman la decisión al final que quieran tomar. O sea, yo no parto de la premisa de que los oyentes de Nueva Vida son totalmente influenciables. Al contrario, parto de la premisa que son sumamente inteligentes con criterio propio, que mis puntos de vista y mis argumentos y el de los recursos tienen que ser sólidos porque tenemos una audiencia inteligente. Así que cuando nos acusan de querer pretender manejar a la audiencia y llevarlo de un punto a otro, están insultando a mi audiencia porque mi audiencia no es así. Punto. Qué coyuntura histórica, ¿no? La que estamos viviendo. Correcto, así mismito. Preocupante, muy preocupante. Por ahí viene nuestra amiga Christy Mueller en Una Vida Mejor. En lo próximo aquí en Ruta por Nueva Vida 97.7. Felicitamos al doctor